em, en el chat, ahorita hay 99 participantes, son las 6 menos 20. 4 personas la semana pasada me pidieron examen extemporáneo. Entonces, a esas 4 personas las voy a evaluar el día de hoy de manera oral y para eso nos vamos a cambiar a Zoom, al vínculo que está ahí abajo en el chat, o ahí se los pegué yo en el chat. Antes de irnos para allá con las personas que tienen pendiente su examen parcial, espero que los 4 estén acá. Díganme, por favor, patojos o patojas, si están acá, porque o sea, si bien es cierto, yo no les indiqué de que hoy lo iba a hacer, sí les dije de que lo iba a hacer el día miércoles, no tuvimos actividad, entonces yo necesito salir de eso de una vez para poder avanzar y ya completar mi cuadro de clases. Entonces, no sé si los compañeritos que tienen examen parcial están por acá el día de hoy. Si no están, no los evalúo y nosotros seguimos adelante con la clase. Para todos, como yo les decía, tenemos que estar acá, ¿va? O sea, nosotros pues tenemos que estar acá. Eso así es, ¿verdad? Pero me interesa practicarle la evaluación a los estudiantes que todavía están pendientes conmigo. Son 4 personas y de una forma u otra, pues esas personas deben de estar en clase el día de hoy. Solo a esas 4 personas voy a evaluar. Tuvieron suficiente tiempo para hacerme saber o para pedirme a mí el examen parcial. Solo las 4 personas que se anunciaron conmigo el día lunes de la semana pasada. Vamos a esperar hasta las 6 de la tarde. Yo voy a avanzarles, voy a seguir hablando de lo que tenemos ahí en el esquema para que de todas maneras no desaprovechemos el tiempo. Luego, si ellos aparecen acá, yo me voy con ellos a evaluarlos y a ustedes pues les dejo el resto del periodo libre para todos. Vamos a ver, dígame Cindy, por favor. Licenciado, buena tarde. Yo soy una de las personas que está pendiente de evaluarse y Va, estoy presente. muy bien, gracias, le agradezco que se haya hecho presente Cindy, cómo no. Francisco, usted también está pendiente de evaluación, ¿va? Por eso le dije que aquí estoy presente para lo del examen. ¿Perdón? Se le cortó, no se le escuchó bien, Francisco. Perdón, que aquí estoy presente para lo del examen. Ah, va. Tenemos 2 personas, va. Entonces, miren, pues con ustedes 2, esperamos todavía unos 15 minutitos, tipo 6 y 10. No sé si tienen en el chat ahí, les apareció el mensaje. Nada de miedo aquí, Ligia. ¿Cómo que miedo que el examen de ellos va a ser oral? Pues eso es lo que ustedes van a hacer más adelante. Ustedes todo lo van a tener que hacer habladito. Además, no es cuestión de miedo. Los exámenes son sencillos, hasta más fáciles son así porque menos preguntas les voy a hacer. Y aquí nadie se tiene que estar poniendo nervioso ni nada, porque ustedes desde que decidieron ser abogados deben de tener claro de que deben de perfeccionar su oratoria. Exacto, muy bien, Obed, sin miedo al éxito, así es. No hay que tenerle miedo al éxito, ¿verdad? Porque en la medida que uno aprende a hablar bien en esta clase, en este curso, así es como ustedes van a ser unos abogados no en este curso, en términos general, a lo que ustedes decidan dedicarse dentro de esta profesión tan vasta, tan grande. De todas formas, ustedes van a tener que dominar ese arte de la oratoria, así es que, y no me necesitan tampoco, porque yo les voy a preguntar algo que ustedes, que ya lo vimos, pues, o sea, no van a hacer cosas del otro mundo, así es que nada, qué miedo. Porque por haber dicho así, ahora elige el examen suyo, el segundo parcial se lo voy a hacer oral, ¿sí? A usted, solo a usted la voy a examinar así, ¿oyó? Entonces, eh, no, nadie puede entrar, yo los voy a evaluar nada más. Está preguntando Fernando si pueden entrar.
Pues si quiere Fernando, o sea, si tiene curiosidad de cómo se evalúa o cómo se hacen las evaluaciones orales, yo no tengo problema. Si quiere le puedo hacer una prueba corta de unos 10 puntos, con unas 3, 4 preguntitas, y con eso vamos a ver cómo le va ahí con unos, no, o sea, no es, sino que así es como uno tiene que tener actitud para venir y decir, bueno, yo sí quiero. Ahí si se anima entonces, Fernando, por ahí le podemos hacer una prueba, ¿verdad? Así, aunque sea una prueba corta, ¿verdad? Pero aquí no le tengan miedo a eso, todos, porque precisamente ese va a ser su trabajo más adelante. Aquí no crean, les digo, van a estar detrás de un escritorio probablemente, y quien se decida por ser notario únicamente, pues ahí sí va a ser poco lo que va a tener que ir a litigar, a sacar audiencia, de ahí para allá, penales, oral, civil tiene algunos campos o algunas audiencias, le hagamos el examen oral al curioso, ¿no? Y usted también quiere el reto. Ya vamos a ver, patos, pero aquí sí es importante que ustedes tengan eso. Muy, muy importante que ustedes no crean de que el trabajo como abogado se va a limitar a estar detrás de un escritorio, porque no es así. Además de desarrollar ese arte de tener una muy buena oratoria, ustedes deben también poder desarrollar esa habilidad, el poder de convencimiento, porque uno como abogado, eso es lo que hace, convencer. Ustedes tienen que desarrollar eso muy bien, y no hay mejor forma de desarrollar esas habilidades que, miren, para todos, leyendo, estudiando, lean. Con eso ustedes les va a ir muy bien. Avancemos un poquito en lo que le damos tiempo a los demás compañeritos que se unan, y pues lamentablemente si las otras dos personas no están, entonces se van a quedar sin examen, y ahí sí ya no va a haber mucho que yo pueda hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar un poquito. Iniciamos a ver el esquema del proceso penal, para todos. La etapa preparatoria, cuál es el objeto de la investigación, ya sabemos quiénes son los sujetos procesales, cuál es su función dentro del proceso, ¿verdad? Cuáles son los actos introductorios, o sea, a través de qué forma es que un proceso inicia. Hablamos de la diferencia entre una prevención policial y, para su servidor, lo que viene a ser un informe de aprehensión, que si bien no está establecido concretamente en la ley, hay 4 casos de aprehensión establecidos en el artículo 257 del Código Procesal Penal, ya que ese es el punto número 2 que vamos a ver a continuación, después de que terminemos de hablar de los obstáculos a la persecución penal. Hay 4 casos de aprehensión, 4 formas, mejor dicho, en que las personas pueden ser detenidas, y cuando son detenidas en flagrancia es cuando ese informe de aprehensión es presentado ante un juez, a un juzgado, ¿verdad? No esa prevención policial que establece el artículo 304, creo que era, ¿verdad? En donde la policía, después de llegar a una escena de crimen y realizadas determinadas diligencias preliminares de investigación, le rinden información al fiscal de qué fue lo que hizo, ¿verdad? Entonces, pequeñas diferencias. Hablamos de la desestimación, ¿verdad? ¿Por qué de la desestimación? Figura procesal contenida en el artículo 310 del Código Procesal Penal, ¿verdad? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Y por qué hablar de la desestimación ahorita? Por el hecho de que luego de que la denuncia, el acto introductorio, perdón, que es recibido en el Ministerio Público, el fiscal tiene 20 días para analizar qué va a hacer, ¿verdad? ¿Qué va a hacer él? Oh, si hay suficiente, el hecho sí es constitutivo de delito y sí se puede proceder, entonces sigamos adelante. Pero el hecho no es constitutivo de delito, hay que desestimar. No se puede proceder, hay que desestimar. Pues, figura de la desestimación, hablamos un poco acerca de la oposición a la desestimación. Cuando la víctima pues no está conforme con la decisión adoptada, ya sea por el fiscal cuando se trata de delitos menos graves, porque el fiscal puede desestimar ahí en sede fiscal, es decir,
puede decir, bueno, aquí el hecho no es punible o no se puede proceder, entonces desestimamos y ordenamos, él ordena el archivo de la denuncia o del acto introductorio. Pero si, por ejemplo, no fue así, se trata de un hecho que es constitutivo de delito, pero no se puede proceder y es un delito que no es delito menos grave, sino que es un delito cuya pena excede los 5 años de prisión. Entonces, nos encontramos frente a la figura de la desestimación que tiene que ser autorizada tiene que solicitarse, mejor dicho, autorización judicial para que la misma pueda ser otorgada. Es decir, el fiscal tiene que ir con un juez y le tiene que decir, señor juez, fíjese que aquí el hecho es punible, se trata de un delito cuya pena pues excede los 5 años de prisión, pero no se puede proceder porque fíjese que no hay cámaras, no hay testigos, no hay ningún medio que yo pueda recabar para poder continuar con esta investigación. De esa cuenta le pido que se ordene la desestimación y archivamos físicamente el expediente. Si aparecen nuevos medios de investigación que hagan viable la persecución penal, puede reaperturarse la misma, pero esos son casos que casi, esas son situaciones, es una situación, mejor dicho, para todos, que muy pocas veces la ve uno. El caso ya desestimado, es difícil que lo van a sacar del archivo y va a decir el fiscal, bueno, prosigamos con la investigación. Entonces, desestimación. Además de eso, ¿verdad? Y antes de entrar a analizar lo establecido en el punto número 2 del esquema relacionado a la detención legal del sindicado, ¿verdad? Tenemos estas figuras contenidas a partir del artículo 291, perdón, ahí está. Esas figuras contenidas a partir del artículo 291 del Código Procesal Penal se materializan procesalmente los obstáculos a la persecución penal y civil. Como yo les decía el último día de clases, que alcanzamos a hablar únicamente de la cuestión prejudicial, como su nombre lo indica, estos son pues precisamente obstáculos, son situaciones que no permiten o no tornan viable que una persecución penal pueda ser desarrollada de manera normal, ¿va? Para todos, es decir, o mejor dicho, que se desarrolle una persecución penal, ¿va? ¿Cuál es ese? Uno de ellos, el primer ejemplo, la cuestión prejudicial. Ya habíamos platicado pues el otro día, hoy hace 8 días, que la cuestión prejudicial, ¿verdad?, es, siendo un obstáculo a la persecución penal, se da o se evidencia, mejor dicho, ante la existencia de otra cuestión que sin su solución previa no hace viable que la persecución penal en el ámbito penal pueda desarrollarse. Les di 2 ejemplos, hablamos de la negación de asistencia económica, ¿verdad? Hablamos de la falta del requerimiento de pago y que aquí presentaban una denuncia aquí en el ámbito penal y sin ese requerimiento de pago, sin que el delito de negación de asistencia económica se hubiera consumado, inician la persecución penal acá. Ante una situación así, bueno, se plantea una cuestión prejudicial y se deja en suspenso, se suspende. Si se declara la procedencia, se suspende la persecución penal, en tanto aquella cuestión previa no haya sido resuelta. Hablamos a grandes rasgos también de las cuestiones que se dan en la SAT, patojos, cuando hay reparos o reajustes en los impuestos, y antes de que se llegue a concluir el procedimiento administrativo, viene la SAT y presenta la denuncia en el juzgado tributario o en el MP, ¿verdad? Cuando no se ha concluido ese procedimiento que permite establecer la efectiva defraudación tributaria, porque la defraudación tributaria es delito. Entonces, cuestión prejudicial, ¿verdad?, de la cual, si no se resuelve,
no torna viable la persecución penal. Y aquí es donde yo les decía que debemos de recordar de que en estos casos el derecho penal, o en este caso en particular, cuando hablamos de la cuestión prejudicial, el derecho penal hay un principio que rige el derecho penal, para todos. Principio de mínima intervención. Es decir, en el ámbito penal, o se entra al ámbito penal como última opción. Como última opción. Entonces, son cuestiones que uno las debe de tener claras porque esas van a ser sus herramientas procesales que ustedes van a plantear posteriormente dentro de un proceso, ya sea para hacer valer el derecho de alguien o para detener una persecución penal que no deba darse en este momento. Como primer obstáculo, cuestión prejudicial. ¿Cuál es el segundo obstáculo a la persecución penal que pudimos o que podemos evidenciar dentro de nuestro esquema? El antejuicio, para todos. Perdón. El antejuicio, para todos. El antejuicio es un derecho que algunos funcionarios públicos tienen, es un derecho inherente al cargo de determinados funcionarios públicos que les permite no ser investigados por razones espurias, políticas o ilegítimas. Eso ustedes lo pueden encontrar en el artículo 6, si no estoy mal, de la ley en materia de antejuicio. O sea, hay una ley que rige ese procedimiento previo que debe ser desarrollado antes de que un funcionario público que goza de esa prerrogativa pueda ser efectivamente investigado. Puede ser, perdón, no investigado, perseguido penalmente. Cuando la viabilidad, dice el artículo 293, para patojos, cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente de oficio a petición del Ministerio Público solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En lo demás se regirá por la Constitución y las leyes especiales. Ahora bien, patojos, ¿quiénes gozan del derecho de antejuicio? Los diputados, el presidente, el vicepresidente, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el secretario general del Tribunal, el secretario del Tribunal Supremo Electoral, el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, los magistrados de sala, los magistrados de corte, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ¿quiénes más? Los jueces de primera instancia, los jueces de paz, los ministros de Estado. ¿En dónde encuentran ustedes todo eso? En primera instancia, en la Constitución. En primera instancia, en la Constitución. ¿En dónde más pueden encontrar disposiciones relativas a la prerrogativa que gozan los funcionarios o los funcionarios públicos, la prerrogativa del antejuicio, la inmunidad, se le llama para todos? ¿En dónde más lo pueden encontrar? Por ejemplo, en la ley electoral y de partidos políticos, ahí habla del derecho ante juicio que gozan los magistrados del TSE, su secretario, y es válido que no estando en la Constitución se reconozca ese derecho por una razón. La ley electoral y de partidos políticos tiene carácter constitucional, fue creada por la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, la Constitución, la prerrogativa del antejuicio puede nacer única y exclusivamente de la Constitución o de una ley de rango constitucional. La prerrogativa o el derecho de antejuicio no puede nacer de una ley ordinaria. O sea, el Congreso no le puede dar esa prerrogativa a un funcionario público. ¿Por qué les explico yo esto, patojos? Porque voy a ir a traer, solo en un minuto voy a traer la ley en materia de antejuicio.
em, dentro, cuando, cuando se dieron, eso les voy a decir concretamente de qué es de lo que yo estoy hablando. Eso es 4, Contralor General de 4. Ok. Sí. Va. Cuando se creó la ley en materia de antejuicio, que es una ley ordinaria, está contenida en el decreto 85-2002, el Congreso de la República de Guatemala le otorgó la prerrogativa a determinados funcionarios públicos que no estaban contemplados como tal, o esa prerrogativa no estaba contemplada como tal dentro de ninguna norma de carácter constitucional. Constitución, ¿cuáles son nuestras normas constitucionales para todos? La Constitución la tenemos en la cúspide. No hay nada más grande, más sagrado que nuestra Constitución en materia jurídica, para todos. Está hablando de normativa, de normas jurídicas. Pero tenemos otras leyes también de carácter constitucional, la ley de orden público, la ley electoral y de partidos políticos, ley de emisión del pensamiento y ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Dentro de ellas, únicamente en la ley electoral y de partidos políticos se establece lo relativo a esta prerrogativa para magistrados del TSE, magistrados que conforman el Tribunal Supremo Electoral y su secretario general, y el inspector general también del TSE, si no estoy mal. Vamos a ver. El secretario, el inspector y el director general del Registro de Ciudadanos. Es la única ley de carácter constitucional que contempla o que le entrega esa prerrogativa a determinados funcionarios. Entonces, ¿en dónde radica la importancia de esto? Esas leyes fueron creadas por una Asamblea Nacional Constituyente, no un Congreso de la República compuesta por diputados, un Congreso común, digámoslo así, que tal vez no ese es el término, pero la Asamblea Nacional Constituyente dentro del ámbito, dentro del campo del derecho constitucional, es un poder constituyente, así se le llama a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ese poder constituyente constituye otros poderes, la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ellos de hecho crean la Constitución. Entonces, el rango de esas normas es superior al de cualquier otra ley ordinaria, pero el poder acceder a tener una Asamblea Nacional Constituyente, para todos, no hemos tenido una desde el 85. No hemos tenido una, tenemos 30 y tantos años con la misma Constitución. Entonces, es muy difícil, porque es difícil pensar en modificar nuestra normativa constitucional, pero no es lo mismo con un Congreso que lo tenemos permanentemente ejerciendo funciones. Ahora, candidatos a puestos de elección popular, sí, por ejemplo, los alcaldes en periodo electoral. Los candidatos a alcaldes o a diputados, cuando les dan sus credenciales, gozan del derecho a antejuicio también. Eso está en la ley del, electoral y de partidos políticos. La ley en materia en el 2003 pretendieron a través de esta ley darle inmunidad a determinados funcionarios que no se encontraban contenidos o no gozaban de esa prerrogativa acorde a ninguna norma constitucional. ¿Cuál es el caso? El caso es el del si nos vamos a analizar el artículo 15 de la ley en materia de antejuicio, en su literal G y H fueron derogados
a razón del expediente número 670-2003 de la Corte de Constitucionalidad. Una inconstitucionalidad, patojos. Pero ¿a quiénes les estaba dando inmunidad esta ley, patojos? Esta ley, esta. Porque al entenderse o al estar hablando de que las salas de la Corte de Apelaciones tenían competencia para conocer del antejuicio en contra del director general y director general adjunto y subdirectores generales de la PNC o de los agentes fiscales del Ministerio Público, al decir que las salas tenían competencia para conocer de las diligencias de antejuicio en contra de ellos, estaba dando a entender que ellos gozaban de esa prerrogativa. Pero esta prerrogativa debe de nacer únicamente de la Constitución o de alguna ley de ese rango, de rango constitucional. Entonces, lo que yo les quiero dar a entender al final de cuentas es de que se encuentra disperso en la Constitución, en distintos lados, cuando habla de los diputados, al Congreso de la República, dice cuáles son las prerrogativas que ellos tienen y todo, cuando habla de los alcaldes también, de los ministros de Estado, cuando habla de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones, de los jueces de paso, los jueces de instancia, hace mención de la prerrogativa del derecho de antejuicio que ellos tienen. Pero una ley ordinaria no le puede otorgar esa prerrogativa a un funcionario del empleado público. Tal es el caso que lo intentaron hacer y se declaró inconstitucional, ¿verdad? Entonces, ustedes deben de tener claro de que la figura del antejuicio dentro del ámbito procesal penal es un obstáculo a la persecución penal. Es decir, impide que el funcionario que goza de la prerrogativa sea perseguido penalmente. Perseguido penalmente. Entonces, nosotros tenemos que tener claro qué implica una persecución penal. Una persecución penal, ¿qué implica, patojos? ¿Qué implica? Realizar una investigación común en contra de la persona, mandarla a citar, para que vaya a rendir su primera declaración en contra de juez, pedir su orden de aprehensión, ¿verdad? Decretar medidas precautorias o cualquier otra medida de coerción en contra de la persona a la que se refiere. Eso implica toda una persecución penal, ¿verdad? Entonces es perseguir penalmente a la persona. No, el funcionario que goza de la prerrogativa no puede ser perseguido penalmente, pero no quiere decir de que por el derecho que él tiene, si cometió algún delito, ese ilícito o ese acto o ese hecho va a quedar impune. No. Se plantean diligencias de antejuicio ante la autoridad que corresponde. La ley en materia de antejuicio regula a quién le compete conocer este tipo de diligencias, porque es un procedimiento como administrativo, no es penal. Es un procedimiento como administrativo. Para los jueces, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se plantea un antejuicio en contra de un juez, lo remiten a la Corte Suprema de Justicia. Cuando se plantea un antejuicio en contra de un magistrado, lo remiten al Congreso. ¿Para qué? Para que nombren pesquisidor. Alguien que se encargue de realizar una pesquisa dentro del plazo de 60 o 90 días. Ahorita le puedo decir cuánto es. 8 días. En el Congreso, ahorita les voy a decir cuál es el plazo. 60 días. Un plazo no mayor de 60 días. Ellos deben de realizar determinada pesquisa y esa pesquisa, del resultado de esa pesquisa, de lo que ellos, porque ahí citan al denunciante, citan al antejuiciado para que cada quien vaya a proponer pruebas de cargo o de descargo y realizan cuanta diligencia sea necesaria para establecer la viabilidad de someter a la persona a persecución penal. Entonces, 60 días, un plazo no mayor de 60 días. Al finalizar el plazo, deben de rendir un informe en donde recomiendan
quitar o no la inmunidad, ¿verdad, Patojos? Ahora bien, se ha dado un problema en cuanto al hecho de que el Ministerio Público ha argumentado mucho aquel aspecto de, pero ¿y si no lo puedo investigar? ¿Cómo voy a reunir medios o cómo voy a fundamentar la petición de antejuicio? Porque tampoco es de que van a decir, no, es que fíjense que él recibió dinero, por ejemplo, por darles un ejemplo. Así, pero, ¿y qué tenemos para por lo menos sustentar eso? Miren, pues, el segundo párrafo del artículo 293 establece, contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la parte, el extracto fundamental de este segundo párrafo? El hecho de que la persona que goza del privilegio, como les indicaba, no puede ser sometida a actos que impliquen una persecución penal formal, pero sí es necesario sustentar esa investigación. En aras de conseguir elementos para sustentar la petición, perdón, no la investigación, la petición que el Ministerio Público o cualquier persona interesada pueda presentar con el objeto de instruir diligencias de antejuicio en contra de un funcionario que goce del privilegio, pueden realizarse ciertos actos. Pero en honor a la verdad, Patojos, es muy difícil. El Ministerio Público, por ejemplo, como les habíamos visto en el artículo 319, ellos pueden pedir a las entidades públicas y las entidades públicas están obligadas a colaborar con ellos, pueden pedirles información, pero para pedir información a particulares deben de contar con autorización judicial. Entonces, cuando se trata de este obstáculo a la persecución penal y la información que ellos necesitan para sustentar la petición de diligencias de antejuicio en contra de un funcionario que goce de la prerrogativa, esa información obre en poder de un particular, al ir con el juez, es muy difícil, fíjense, Patojos, es muy difícil que el juez autorice que se requiera esa información. Porque para muchos jueces aún esos actos de investigación implican persecución penal. Por ahí andaba una sentencia de una sala de la Corte de Apelaciones y una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad. En la magistratura pasada se dieron esas dos cuestiones, en donde indicaban que el requerir información en contra de un funcionario que ostentaba el privilegio no implicaba persecución penal. Pero eso poquito a poco se fue olvidando, al punto que, digamos, ahorita, de veras es muy difícil ver que un juez autorice requerir información de particulares para sustentar una petición de antejuicio. No les estoy hablando mal de nada. Yo les estoy poniendo lo que en la práctica yo he visto. Yo se los estoy presentando a ustedes para que sean ustedes los que al final de cuentas juzguen. Yo no estoy hablando más. El caso más emblemático, sí hay un caso en donde autorizaron requerir información de unos magistrados de sala, de Patojos. Esta jueza que renunció hace poco, esta señora Erika Ifán, ella, por eso el Instituto de Magistrados del organismo judicial presentó unas diligencias de antejuicio en su contra y ya se las habían declarado que al lugar a formación de causa. Ya a ella estaban, no sé si ella tuvo algún otro problema, pero bueno, ella ya vieron, renunció y se fue. Pero ella, todo el problema empezó porque ella efectivamente autorizó
para que se requiriera información respecto a algunos magistrados de una sala de apelaciones. Entonces, como les digo, es muy subjetiva esta cuestión. Algunos jueces están de acuerdo en dar la información, otros no. Sin embargo, lo que sí les puedo dar o poner yo acá es que la figura del antejuicio, ustedes desde la perspectiva que deben de estudiarlo o debemos de tratar de comprenderlo, es que es un obstáculo a la persecución penal. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden ejecutar actos actos que impliquen una persecución penal en contra del titular del beneficio. Ya, ¿cuáles son esos actos? Depende del análisis propio de cada uno de nosotros. ¿Va? Depende del análisis propio de cada uno de nosotros. Entonces, antejuicio como obstáculo a la persecución penal. Ahora, miren pues, Pato, ya son las 6:15. Voy a hablar así rapidito de las excepciones y ahí vamos a ver si están los 4 compañeritos, porque como el examen es oral, yo a cada uno les voy a preguntar, entonces me va a llevar un poco de tiempo de evaluarlo. Si no estoy, ya no lo hago. Entonces, el tercer obstáculo a la el tercer obstáculo para desarrollar o realizar una persecución penal, nosotros lo encontramos en las excepciones establecidas en el artículo 294 del Código Procesal Penal. ¿Va? ¿Cuáles son esas excepciones, patojos? La excepción de incompetencia, la excepción de falta de acción y la excepción de extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Entonces, cuando hablamos de incompetencia, patojos, estamos ante ya analizamos nosotros aquello de la competencia, ¿verdad, patojos? Aquella figura procesal que limita la jurisdicción. Es decir, un juez con jurisdicción tiene la facultad de juzgar. Jurisdicción. Ahora, esa facultad de juzgar se ve limitada por determinada competencia, o por la figura de la competencia, mejor dicho, que se puede determinar a través del territorio, la cuantía, la materia, el grado, hasta el turno, a los turnos, porque ahora ya hay juzgados de turno. Entonces, es decir, si se terminó mi turno de 12 horas como juez, yo no puedo conocer los expedientes que después de las 7 de la mañana del día siguiente a que yo empecé mi turno ingresen. O bien, yo soy juez de primera instancia penal de Santa Rosa, no puedo conocer los expedientes de mi vecino de Jutiapa, a menos que la Corte Suprema de Justicia me designe para poderlo hacer. ¿Verdad? Si la Corte me designa para que yo lo haga, ahí sí, porque la Corte tiene la facultad de poder distribuir la competencia. De lo contrario, no se puede. Es decir, se debe de ceñir uno a aquellos parámetros que la propia, como juez, el juez se debe de ceñir a aquellos parámetros que la Corte Suprema de Justicia le ha fijado a razón de su competencia. Le dice, señor juez de primera instancia de Santa Rosa, usted está facultado para conocer únicamente de los delitos cometidos en el departamento de Santa Rosa, solo Santa Rosa. Ah, sí, señor juez, pero mire, fíjese que fue ahí el accidente, fue en la Conora. Ah, la Conora, pero la Conora es de Jutiapa. Allá usted no puede conocer nada. Pero si aún así el juez jala el caso, por un error los policías se lo fueron a presentar a él, o el fiscal se lo presenta a él, jala el caso y él no se percata que no es competente, entonces el sujeto procesal, los sujetos procesales le pueden advertir a él, mire, señor juez, usted no es competente. Usted no es competente para conocer acá. ¿Va? ¿A través de qué? Del planteamiento de la excepción de incompetencia. ¿Va? Ahora bien, yo quiero que ustedes tengan claro algo. Acá, función de la persecución penal. Acá hay algunas figuras similares, papatojos. Hay algunas figuras similares. Si nosotros, a la excepción de incompetencia, si nosotros nos remitimos al artículo 56 del Código Procesal Penal,
Si nosotros nos remitimos al artículo 56 del Código Procesal Penal, vamos a encontrar dos figuras contenidas ahí en esos artículos, a partir del artículo 56, que básicamente dan cuenta de una figura, de figuras procesales similares a la excepción de incompetencia, es decir, en sus efectos, solo que con un planteamiento distinto y inclusive hasta en órganos distintos puede ser planteado. La excepción de incompetencia, las excepciones serán planteadas, las excepciones, va para todos, serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente según las oportunidades previstas en el procedimiento. El artículo 295 dice de que las excepciones, la interposición se tramitará en forma de incidente sin interrumpir la investigación. Rapidito, rapidito. Alguien que me diga cómo se tramitan los incidentes en el ámbito procesal penal. Eso lo tuvieron que haber estudiado ustedes, patojos, en la primera etapa. Artículo 1 al 284. Alguien así rapidito que me dé cuenta de cómo se tramitan los incidentes en el ámbito procesal penal. A ver, no me estén fallando. Denme el artículo, tan siquiera en donde está establecido el desarrollo del incidente dentro del ámbito procesal penal, por favor. Alguien que me pueda ayudar con eso. A mí se me olvidó. ¿En qué artículo está? Licenciado, será el artículo 135 de la ley del organismo judicial. La llevaba ahí, Rosita. Es decir, antes así era. Antes así era. Los incidentes se desarrollaban en el ámbito procesal penal a través del procedimiento establecido en la ley del organismo judicial. Ya no. Ahora, atendiendo a lo que establece el artículo 13 de la ley del organismo judicial, que habla de la especialidad de la ley, y que cuando hay una ley especial o la disposición está en una ley específica o especial, pues nosotros nos tenemos que remitir ahí. En el Código Procesal Penal no estaba regulado lo relativo al desarrollo de un incidente. ¿Cómo se desarrolla un incidente en el ámbito procesal penal? Ahora sí ya. Pero muy bien, gracias por su participación, Rosita, muy bien. Licenciado, buenas noches. Es el 150 bis del Código Procesal Penal. Es correcto. Muy bien. A todos no le han dado control F ahí al Código Procesal Penal PDF, ¿va? Porque... Ay. Está bien. Así es, Marlon. Correcto. El 150 bis, el artículo 150 bis establece la forma en que se deben de dilucidar las cuestiones incidentales dentro del proceso penal. El hijo, el apéndice del proceso penal, va patojos, o de los procesos, los incidentes. Entonces, ahí está establecido cuál es el procedimiento a desarrollar, cuál es el procedimiento a llevar a cabo para dilucidar un incidente. Entonces, excepciones se dilucidan a través de ese procedimiento establecido en el 150 bis. Cuando hablamos de la excepción de incompetencia, ¿verdad? Hablamos de que vamos a plantear esa excepción de incompetencia ante el juez al que consideramos incompetente para decir, mire juez, pues no incompetente de otra manera que sea a razón de lo que él funcionalmente está habilitado para conocer, va, para todos, no me vayan a malinterpretar las cosas o vayan a poner solo ese pedacito del audio por ahí, miren el maestro de procesal penal lo que está diciendo los jueces, va, no. Incompetente, pero en materia funcional respecto a lo que ellos están habilitados para conocer conforme a la designación que Corte Suprema de Justicia les ha encomendado. Entonces, planteamos la excepción de incompetencia, se dilucida a través de la vía incidental. Hay otras dos figuras que tienen efectos similares, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de esa excepción de incompetencia? Dile al juez, señor juez, usted no tiene competencia para conocer de este proceso, pero fíjese que el juez de Jutiapa sí. Yo le pido de que usted examine su competencia, dado de que el hecho o el acto delictivo se consumó en tal lugar que según
según se tiene conocimiento, con el informe de catastro, qué sé yo, pertenece al departamento de Jutiapa y no puede conocer. Figuras procesales similares, a la excepción de incompetencia, las encontramos a partir del artículo 56. ¿Cuáles son esas figuras? La cuestión de competencia por declinatoria y la cuestión de competencia por inhibitoria. Entonces, la cuestión de competencia por ambas también se resuelven a través de la vía incidental establecida en el artículo 150 bis del Código Procesal Penal, conforme lo indica el artículo 58 del Código. Ahora bien, ¿cómo está el agarrado? ¿Cómo funciona esto, Patos? Si ustedes van y le plantean al juez una cuestión de competencia por declinatoria, al juez que tiene el proceso, al juez al que está en Santa Rosa, entonces el juez y le dice, mire, vengo a plantear una cuestión de competencia por declinatoria solicitando de que usted decline de conocer este caso, porque el juez competente es el de Jutiapa. Esa va a tener el mismo efecto que la excepción de incompetencia. Y opera de la misma forma. Ahora la cuestión de competencia por inhibitoria no opera de la misma forma, pero tiene el mismo efecto que la cuestión de competencia por declinatoria y la excepción de incompetencia. ¿Por qué no opera de la misma forma? Porque esa no se le plantea al juez de Santa Rosa, que es al que se le considera incompetente, sino que se le plantea al juez de Jutiapa, que es al que se considera competente, aunque él no tenga el proceso. Pero la ley así lo establece. Uno va y va con él a plantearse y le dice, mire señor juez de Jutiapa, fíjese de que aquí está una copia de la carpeta ministerial, de una carpeta ministerial que está conociendo el juez de Santa Rosa. Pero eso es un hecho, un acto ilícito que se dio dentro del ámbito en el cual usted tiene competencia territorial, porque se dio en la bajada de la Conora, Patojos. Yo no sé si ustedes, pero muchos de nosotros sabemos de que desde ahí la mayor parte de esa bajada pertenece a Jutiapa. Entonces, es un hecho de tránsito que se dio y hubieron unos muertos, y el juez de Cuilapa, allá en Santa Rosa, él está conociendo y él no puede conocer. Entonces le solicito de que por la vía incidental se desarrolle esta cuestión de competencia por inhibitoria y que al resolver usted le solicite el expediente al juez de allá de Santa Rosa. ¿Alguna duda? No, licenciado. Va, gracias Carlos. Pues miren, pues para todos, media hora me va quedando y yo tengo otra clase hoy todavía. Para el siguiente día de clase, para el miércoles, ustedes me traen, porque si no me lo traen, yo voy a preguntar al azar. Traen un par de ejemplos relacionados a una excepción de falta de acción y a la excepción de extinción de la responsabilidad penal, extinción de la persecución penal o de la pretensión civil, por favor. Si ustedes, es para todos. Si ustedes no me lo traen, yo voy a ir preguntando al azar. ¿Oyeron? Y es, me gusta la participación, ustedes participan, y los felicito por eso. Entonces vamos a empezar a hacer un poco más dinámica la clase también. Necesito que ustedes me investiguen un poco, ¿verdad? Son buenas las clases magistrales, yo siempre lo he dicho, la obligación nuestra como catedráticos es darles clases a ustedes. La obligación de ustedes es estar aquí en clase, ¿verdad? Para recibir sus cursos. Yo los apoyo además con las grabaciones, pero también me gusta a mí que la clase sea interactiva, es decir, que podamos platicar. Aquí no estamos peleando ni nada por el estilo para todos, sino que lo que pretendemos o lo que tratamos de hacer es hablar, de discutir, de analizar. Muy bien. Entonces, ahorita nuevamente acabo de pegar el vínculo en Zoom para que las personas, las 4 personas que me dijeron que tenían examen extemporáneo o que necesitaban que les hiciera su examen extemporáneo, se puedan cambiar para allá para Zoom. Yo allá los veo ahorita. De todas maneras, con ustedes nos vemos, excepción
a la falta de acción y extinción de la persecución penal o de la responsabilidad civil. Esas son las dos que restan del artículo 290 y tantos. Y ya de una vez ese día, el miércoles, vamos a hablar de los 4 casos de aprehensión y voy a hacer lo posible, aunque solo hablar de ese artículo 257, patojos, créanlo, nos va a llevar un montón de tiempo, porque a mí me gusta ponérselos prácticos a ustedes. Entonces, nos va a llevar bastante tiempo, pero no vamos a ahondar mucho en las excepciones, pero sí vamos a abordar el tema de los casos de aprehensión en la próxima clase. Así que, por favor, léanme, patojos. Están, aquí ya se hicieron presentes 2 personas que necesitaban examen extemporáneo. Están las otras 2 personas que me pidieron, porque de veras, patojos, no puedo estar en cada clase también preguntando si aquí están o no están, ¿verdad? Entonces, para esas otras 2 personas, si están aquí, ahí les dejé el vínculo para que se cambien a Zoom y ahorita yo los voy a ir a evaluar allá. Si no están, perdieron su oportunidad de hacerse el examen extemporáneo. No puedo estar yo, porque estoy ocupando el tiempo de la clase y no quería yo hacer eso, pero ya vieron de que los asuetos pues nos acortan el tiempo, patojos, y créanlo que no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar el tiempo. Y ya vieron de que yo trato, o sea, a veces nos enfrascamos en determinadas pláticas con ustedes, que es bueno, porque me gusta que ustedes participen. Pero es mucho el contenido de este curso, es mucho el contenido. Entonces, a las 4 personas que tienen su examen extemporáneo, yo ahorita los espero ahí en Zoom, ya tengo la ventana abierta. A los demás patojos ya saben. No me va a dar tiempo para preguntarle a todos de plano, pero sí les voy a preguntar a algunos al azar el próximo día de clase. Ejemplos de las otras 2 excepciones que restan. De igual forma, mi obligación es explicárselas y por supuesto que lo voy a hacer. Entonces, yo los veo el día miércoles, mis estimados patojos y patojas. Tengan un buen descanso, al menos el día de hoy, aunque sea una media horita, les voy a dejar que descansen de mí, ¿verdad? Antes de que entren a su otro curso. Me dio mucho gusto haberlos podido saludar y los veo el día miércoles, patojos, por favor. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Bendiciones. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Muy amable, gracias. Feliz noche. Muchas gracias, muy amable. Pues.